Efectos y cualidades del sonido. Estudiaremos resonancia, ondas sonoras audibles, intensidad de sonido, tono, timbre, volumen y efecto Doppler. Resonancia. Cuando un cuerpo vibrante se pone en contacto con otro, el segundo es forzado a vibrar con la misma frecuencia que el vibrador original. Por ejemplo, una cuerda de guitarra sin el cajón de madera no suena lo mismo que cuando la cuerda se encuentra en el cajón. Al vibrar la cuerda, obliga a vibrar las moléculas de la madera, intensificando su sonido. A esto se le llama vibraciones forzadas. Todos los cuerpos elásticos tienen ciertas frecuencias naturales de vibración, que son características del material. Cuando un cuerpo genera la misma frecuencia natural de vibración de otro, éste es puesto a vibrar con una amplitud relativamente más grande, que se le llama resonancia. La explicación es muy sencilla. La cuerda sin el cajón suena muy bajo, pero cuando colocamos las cuerdas en el cajón de la guitarra, el sonido se intensifica. Y la explicación es por un efecto llamado resonancia. Y la resonancia se debe a que al vibrar la cuerda obliga a vibrar las moléculas de aire que se encuentran dentro del cajón de la madera, e inclusive las moléculas de la madera también vibran. Entonces se genera una sumatoria de vibraciones, produciendo un sonido de mayor intensidad. La voz humana también es producida por un efecto de resonancia. El aire, cuando sale al vibrar las cuerdas vocales y de acuerdo a la modulación de la lengua y las cavidades nasales y vocales, genera un sonido que es intensificado o se ha intensificado de acuerdo a todas estas cavidades, efecto de resonancia. Muchos instrumentos musicales se diseñan con cavidades resonantes para amplificar el sonido y producir una variedad de ellos. Los resonadores eléctricos en los receptores de radio permiten que señales débiles se intensifiquen. Alguien de ustedes dirá, pero mire profesor, ¿qué pasa con una guitarra eléctrica? La guitarra eléctrica, el cajón, no existe cajón, es una madera maciza. Sucede que sí tiene un resonador, pero es un resonador eléctrico. Es un aparato eléctrico que intensifica prácticamente esa señal de sonido, la amplifica, generando una resonancia eléctrica. Ondas sonoras audibles. El oído humano puede detectar sonidos que oscilan entre los 20 Hz a 20.000 Hz de frecuencia. Sonidos por debajo o superior a estos rangos no pueden ser escuchados. Esto nos está indicando que nuestro oído humano prácticamente es sordo para ciertos sonidos, con ciertas frecuencias. Sonidos por debajo de los 20 Hz no los podemos escuchar. Y sonidos por encima de los 20.000 Hz tampoco son escuchados. Hay ciertos animales en la naturaleza, por ejemplo el murciélago, que produce unos sonidos por encima de los 20.000 Hz. Nosotros hemos estudiado en biología que los murciélagos prácticamente son ciegos y ellos pueden cazar en la oscuridad. Ellos salen en la noche a cazar y ellos emiten un sonido por encima de los 30.000, 35.000 Hz de frecuencia. Ese sonido les permite a ellos prácticamente ver en el cerebro. ¿Por qué razón? Porque es un sonido ultrasónico que bordea el objeto y prácticamente en su cerebro lo está observando por ondas sonoras, sencillamente. A esto se clasifican dos clases de sonidos: los sonidos infrasónicos, que son los sonidos que están por debajo de los 20 Hz de frecuencia. Ciertos animales producen estos sonidos, como los elefantes, las ballenas, entre otros. O sea, son sonidos que oscilan, digamos, entre los 10 Hz, 5 Hz, 12 Hz.
es decir, están por debajo del rango de los 20 Hz de escucha del hombre. Los sonidos ultrasónicos son sonidos que están por encima de los 20.000 Hz de frecuencia. Los animales que producen, como el murciélago que les acabé de comentar, el delfín, producen esta clase de sonidos. En esta gráfica podemos nosotros prácticamente observar la clase de sonidos de, digamos, de animales que pueden producir estos sonidos por encima de los 20.000 Hz. El murciélago, el delfín, tenemos también el perro, el gato, están por encima de los 20.000 Hz. Ellos pueden detectar esos sonidos y por debajo de los 20 Hz, el elefante y otra clase de animales, las ballenas, igualmente pueden producir esta clase de sonidos. Aquí les dejo unas preguntas. ¿Qué clase de ondas utiliza un sonar? ¿Las ecografías afectan los oídos de los fetos? ¿Y qué clase de ondas utilizan? ¿En qué consiste la ecolocación? Los silbatos que utilizan los amaestradores de perros, ¿qué sonidos generan? ¿Cómo podemos caseramente escuchar un sonido infrasónico? Bueno, esperemos que complementen ustedes esta investigación para obtener un poquito más de claridad de estos sonidos audibles. Intensidad del sonido. Representa la potencia transferida por una onda sonora a una unidad de área. Para nosotros la intensidad la medimos en decibeles, representada en los efectos que se producen en el oído humano, que van desde el umbral de audición hasta el umbral de dolor, e inclusive por encima de ellos. Aquí podemos observar una tabla donde tenemos ciertos sonidos que representan los decibeles que se producen. Por ejemplo, el nivel más bajo está en los 0 decibeles, que es el umbral de audición. El umbral significa donde empezamos apenas, el tímpano empieza a escuchar ese sonido prácticamente. El ruido que produce el campo en un día calmado está en unos 10 decibeles de intensidad. En una biblioteca se pueden producir sonidos de 20 decibeles. En una conversación normal, la intensidad está aproximadamente en 40 decibeles. Cuando hay aglomeración de gente, está entre 50 y 60 decibeles. El sonido que produce una aspiradora estaría en unos 70 decibeles aproximadamente. El tren o el tráfico, bueno, en este caso el tráfico en pleno centro de una ciudad, hora pico, estaría en 90 decibeles. Las perforadoras eléctricas de concreto estarían en unos 100 decibeles. Bueno, grupos de rock, motor de aviación en marcha está entre 110 y 120 decibeles, un avión despegando de turbina 130 decibeles y llegaríamos al umbral de dolor que estaría en 140 decibeles. Por encima de este rango, prácticamente el oído podría lastimarse, ¿cierto? Podría romperse el tímpano. Aquí vemos unas características importantes del sonido que son el volumen, corresponde a la intensidad del sonido. En general, las ondas sonoras más intensas también suelen ser las de mayor volumen. Eh, Fácil de entenderlo, es como cuando aumentamos el volumen del equipo de sonido, pues la intensidad se incrementa, ¿cierto? Está relacionado con esa característica. El tono, que ya lo hemos visto, que el tono representa la frecuencia del sonido y es importante tener en cuenta que una onda con alta frecuencia no es audible para nuestro oído. Eso es muy importante. No vamos a confundir alta frecuencia con alto volumen. Si tiene mucha frecuencia no nos afecta porque prácticamente no lo vamos a escuchar. Pero un sonido con alto volumen nos va a perjudicar mucho nuestro oído. Entonces hay que tener muy en cuenta esa diferencia. El timbre de un sonido representa la forma de la onda, cómo se produce, es decir, los instrumentos
es decir, dos instrumentos producen la misma nota musical, pero con diferente timbre. Igual sucede con la voz humana, personas que tienen diferente timbre de voz. Y es como uno puede reconocer a una persona sin mirarla porque ya conoce el timbre de voz, ¿cierto? Entonces, igual manera, hay dos instrumentos, un violín, una guitarra, producen la misma nota musical, pero el timbre es completamente diferente. Efecto Doppler. Siempre que una fuente sonora se mueva en relación con un observador, el tono del sonido que se escucha cambia. El cambio en frecuencia o tono de un sonido que resulta del movimiento relativo entre la fuente y un observador produce el efecto Doppler. Aquí en las animaciones podemos observar que el objeto rojito se está inicialmente acercando hacia el verde. Las ondas se comprimen, pero cuando se aleja del observador verde, las ondas se hacen más grandes, se expanden, es decir, que hay un cambio de frecuencia. Es decir, que cuando una fuente de sonido, mejor, se acerca a un observador, va a haber una variación de la frecuencia, es decir, va a aumentar la frecuencia, pero cuando se aleja, la longitud de onda aumenta, entonces la frecuencia va a disminuir. A esto se le denomina el efecto Doppler. Aquí en las dos animaciones podemos observar ese efecto. Este efecto Doppler es muy importante. Mm, Imagínense en ustedes, pues lo han visto en algunas ocasiones, puertas automáticas que se abren, utilizan efecto Doppler, ópticos. El- los policías de carreteras utilizan radares dobles para poder determinar la velocidad del vehículo que se aproxima a cierta velocidad, y todo ya es computarizado. eh, Prácticamente se observa el vehículo y le va indicando la velocidad. Esos son efectos Doppler que se han aplicado en la modernidad. Nosotros podemos calcular esa variación de frecuencia en el efecto Doppler teniendo en cuenta las siguientes relaciones. Cuando la fuente de sonido está en movimiento y el observador en reposo, existe esta ecuación. Entonces, fuente de sonido se está moviendo, como en este caso de la animación. La fuente de sonido se mueve. Pero el observador, que es el punto verde, está en reposo. Entonces, cuando sucede eso, yo voy a aplicar esta ecuación. Frecuencia observada o tono que voy a percibir significa f sub 0 es igual a b, que sería la velocidad del sonido en el aire, f sub f, que sería la frecuencia o tono de la fuente de sonido, dividido esto entre b menos b sub f. B sub f significa la velocidad de la fuente. Entonces, nosotros con esta ecuación yo puedo calcular la frecuencia que la persona que se encuentra en reposo va a escuchar de una fuente en movimiento, que en principio se puede acercar o se puede alejar. Con esa ecuación es muy sencillo. La otra ecuación es la fuente de sonido está en reposo y el observador en movimiento. Hagamos de cuenta que ahora el punto rojo es la persona que se acerca a la fuente de sonido que está en reposo. Entonces, para esa situación, la ecuación nos cambia. Entonces, la frecuencia o tono que la persona va a escuchar, es decir, f sub 0, será igual a la frecuencia de la fuente, factor de la velocidad, v es velocidad del sonido en el aire, más la velocidad del observador, porque ahora es él quien se está moviendo, dividido todo esto entre la velocidad del sonido en el aire. Entonces, aquí nosotros con esta ecuación podemos calcular el tono o la frecuencia que una persona escucha cuando la fuente de sonido está en reposo, pero es el observador quien se acerca o se aleja hacia esa fuente. Y la otra es el movimiento general. Movimiento general
es decir, que ambos se pueden acercar, tanto observador como fuente de sonido, o ambos se pueden alejar. Y entonces tenemos esta ecuación. Este sería la frecuencia o el tono que escuchamos es igual a la frecuencia de la fuente f sub f, factor de velocidad del sonido en el aire más la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Entonces miren que aplicar las ecuaciones es muy fácil, es muy elemental, sencillamente tener en cuenta quién está en reposo, quién está en movimiento. Bien, veamos la siguiente nota. Las velocidades de acercamiento se las considera positivas y las de alejamiento negativas. Esto sí es muy importante. Esto es supremamente importante para la resolución de problemas. Nos está diciendo que las velocidades, cuando se acerca, la velocidad es positiva y las de alejamiento se las va a considerar negativas. Bueno, en el ejemplo siguiente vamos a poder aclarar esas dudas. Por ejemplo, dice el pito de un vehículo emite un sonido con una frecuencia de 400 Hz. ¿Cuál es el tono del sonido que se escucha cuando el vehículo se mueve hacia un observador estacionario con una velocidad de 20 metros sobre segundo? La velocidad del sonido en ese día es de 340 metros sobre segundo. Miren que nos está dando prácticamente todo. ¿Qué es lo que nos dice? El pito del vehículo emite un sonido con esa sería la frecuencia de la fuente, 400 Hz, f sub f. Nos dice cuál es el tono del sonido, es decir, f sub 0, es decir, frecuencia observada o tono que yo voy a percibir sería f sub 0, que es la que voy a calcular. Del sonido que se escucha cuando el vehículo se mueve hacia un observador estacionario. Entonces, esta sería la primera ecuación. ¿Por qué la primera ecuación? Porque el observador está estacionario, está quieto, y el vehículo, es decir, la fuente de sonido, es quien se está moviendo. Y además, aquí hay algo importante. El vehículo se mueve hacia el observador. Entonces es acercamiento. Entonces, si es de acercamiento, se la considera positiva la velocidad. Entonces, tener muy en cuenta esto. Bien, y nos dice que con una velocidad de 20 metros sobre segundo, esta es la velocidad de la fuente de sonido. Además nos está diciendo que la velocidad del sonido ese día es de 340 metros sobre segundo. Recuerden ustedes que la velocidad del sonido en el aire depende de la temperatura. En ese día no sabemos cuál es la temperatura, pero la velocidad es de 340 metros sobre segundo. La solución, bueno, ya lo sabemos, sacamos los datos, lo que acabamos de decir, f sub f 400 Hz, velocidad de la fuente 20 metros sobre segundo, la velocidad del sonido en el aire 340 metros sobre segundo. Reemplazamos en la ecuación, esta es la ecuación cuando la fuente se mueve y el observador está en reposo. Entonces, f sub 0 o f sub 0 es el tono que voy a percibir, la frecuencia observada es igual a todo el reemplazo que hemos hecho y nos da que es de 425 Hz. Esta es la frecuencia que prácticamente va a escuchar ese personaje. Entonces, miren ustedes que la ecuación aquí es negativa y la velocidad de la fuente es positiva porque se acerca, acercamiento, velocidad de acercamiento se la considera positiva. Y como aquí dice que se mueve hacia el observador, se está acercando, entonces es positivo. Más por menos me da menos, sigue siendo la misma ecuación, no nos afecta. Bien, el ejercicio para ustedes es el mismo problema anterior, pero calcular la frecuencia o el tono que se escucha el observador cuando la fuente se aleja del observador. Entonces, aquí les doy la nota de ayuda. Dice, ten en cuenta que la velocidad de alejamiento es negativa, entonces en la ecuación menos por menos nos da más, la ecuación cambia de signo. Entonces, miren, aquí les estoy dando la ayuda total respectiva. El ejercicio 2 nos dice, el timbre del colegio tiene una frecuencia de 800 Hz. Un estudiante se aleja del timbre con una velocidad de 18 metros sobre segundo en un día donde la temperatura es de 10 grados centígrados. Bueno, aquí ya ustedes lo van a resolver.
Les doy la frecuencia, ¿cierto? El timbre emite, esta es la frecuencia de la fuente, 800 Hz. El estudiante se aleja con una velocidad de 18 metros sobre segundo. Esa velocidad sería negativa y la reemplazan en la ecuación, ¿cierto? Pero tengan en cuenta quién es que se está alejando. O sea, el observador es quien se aleja. En un día donde la temperatura ambiente es de 10 grados, entonces ustedes tendrán que calcular la velocidad del sonido a 10 grados centígrados. Entonces, es trabajo de ustedes, de acuerdo a todo lo que hemos visto, ustedes ya tienen la capacidad de resolverlo. El ejercicio 3 dice: la sirena de una ambulancia produce una frecuencia de 700 Hz y se mueve con una velocidad de 30 metros sobre segundo hacia el observador, que al mismo tiempo se mueve en dirección a la ambulancia con una velocidad de 10 metros sobre segundo en un día en que la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros sobre segundo. Entonces, muchachos, muy sencillo. Aquí este último problema es un movimiento relativo entre tanto el observador como la persona se están moviendo. Aplican la tercera ecuación teniendo en cuenta las velocidades de alejamiento o de acercamiento de la nota que acabamos en el inicio de la diapositiva presentada. Y aquí les dejo una simple pregunta: ¿en qué instrumento se aplica el efecto Doppler? Y la otra es: si dos personas caminan y al mismo tiempo hablan, ¿se produce un efecto Doppler? Bueno, jóvenes, eso es todo. Esperamos que hayan comprendido esta temática. Es muy sencilla. La resolución de estos problemas con ecuaciones definidas es muy fácil. Solamente leer el problema, tener en cuenta las noticas eh, y de ayuda que se les da para que ustedes puedan resolver. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad. Mil gracias.